un par de veces. Sí. Sí. Bueno, le damos la bienvenida a nuestro primer invitado de hoy, porque ya está sentado acá esperando que comencemos este programa. Norberto Bernardo lo había presentado, pero lo vuelvo a presentar. Él es urólogo, profesor titular de la Cátedra de Urología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y jefe del Servicio de Urología del Hospital de Clínicas y director del Centro Argentino de Urología. Hice todas las presentaciones, ¿o no? Muchas gracias, Carola. Muchas gracias, gracias Claudia, por la vos, oportunidad. ¿Qué pasó en el Hospital de Clínicas? Contanos. Un evento muy lograron? importante. En realidad ha ido creciendo en dimensión. Es un curso de cirugías en vivo, donde durante 3 días... Urovivo se llama. Urovivo 23, va cambiando el número con el año de la versión, donde realizamos cirugías en vivo durante 3 días y para ello convocamos a cirujanos de distintas partes del mundo, generalmente muy reconocidos cada uno de ellos en las técnicas que van a desarrollar. El concepto es poner una puesta al día de la mejor calidad de atención quirúrgicamente hablando, en términos de mínima invasividad, y facilitar una asistencia de excelencia porque se ven beneficiados estos pacientes con la mejor tecnología disponible. Estos son cirugías reales con pacientes reales en vivo. Correcto, claro. Es así. Son pacientes que están en nuestra lista de espera con distintas patologías, diversas patologías, que son resueltas con la mejor tecnología disponible hoy en el mundo, porque en eso las compañías también apoyan a contar compañía de cirugía robótica o, claro. múltiples. De otros, el concepto unánime es la mínima invasividad que permita solucionar distintas problemáticas de los pacientes, de manera que no solamente le resolvamos su problemática a los pacientes, sino que también sea un instrumento docente. Por eso se da en el ámbito de la universidad. Claro. ¿Operan ustedes o también operan los cirujanos extranjeros que vienen al país? Operamos nosotros y operan los cirujanos extranjeros, que se le otorga una licencia transitoria de manera que nosotros podamos hacerlo y cumplir con todas las... ¿Y hay gente conectada por todo el mundo? Sí, concretamente es conmovedor ver el nivel de impacto y conexión. Esto se va renovando año a año. Concretamente, una de las cosas que nos tocó mucho en la versión anterior fue que cuando se estaba desencadenando la guerra en Ucrania, entre Rusia y Ucrania, había conectados colegas de Rusia y de Ucrania simultáneamente viendo lo que estábamos haciendo en Buenos Aires, ¿no? Y la repercusión de esta fue mayor todavía, muy diversa, de todos los continentes, con representantes de todos los continentes. ¿Pudieron ver la cantidad de conectados que tuvieron? Más de 1000, de todo el mundo. Estamos hablando de médicos, no de... No, claro, no una población general, Correcto. No. Y con mucha interacción, porque da la posibilidad, tenemos traducción simultánea, de manera que ellos pueden interactuar mientras nosotros estamos operando, para hacer preguntas de por qué hacemos una cosa o por qué no hacemos otra, y de esa forma vamos respondiendo en la medida que vamos operando. Y concretamente cada cirujano tiene un moderador o varios de distintos lugares del mundo. Concretamente en la cirugía mía estaba moderando Jeremy Teo desde Hong Kong y Malabud estaba en ese momento, es francés, pero estaba en ese momento en Vietnam y estaba moderando la cirugía con el cambio horario que eso significa, que allá eran las 7 de la tarde cuando yo estaba operando a las 9 de la mañana. Y los que estaban presenciando, que estaban conectados a la transmisión, ¿podían hacer preguntas en vivo? En vivo, en el momento, desde el auditorio, porque tenemos un auditorio grande en el aula 40. Magistral esto. Lo valoran mucho por eso, porque es muy rico en experiencia y en capacidad docente, porque en el momento que ven esa cirugía, se sitúan en la que ellos tienen que hacer mañana o en la que hicieron ayer, y entonces corrigen o aprenden de tácticas y tips que hay en cada momento de la cirugía para fortalecer lo que ya tuvieron aprendido o para decir, no, esto no lo hago más porque veo que lo puedo hacer de otra forma. Interesantísimo. Estamos viendo imágenes de cirugía robótica, como anunció Carola hace un rato, de un cáncer de vejiga. Contanos, ¿esta es una consola de un robot? Contanos de qué se trata, por favor. La cirugía robótica es uno de los abordajes mínimamente invasivos para resolver distintas enfermedades urológicas y de otras especialidades, porque también se usan. Esto que están viendo son los brazos del robot. Cada uno de esos brazos son comandados desde una consola y en esa consola tenemos... ¿En esa consola estás vos? Sí, tenemos distintos instrumentos a través de la mano y también de los pedales que van seleccionando los elementos de coagulación
con distintas energías. Lo que están viendo allí son el ensamble de cada uno de los brazos robóticos a lo que llamamos trócares. Los trócares son, para que se entienda en la población, pequeños cilindros de 8 milímetros de diámetro a través de los cuales se introduce un instrumental que tiene un diámetro. El paciente está anestesiado, por supuesto, obviamente. Y esos trócares le perforan la pared abdominal. Claro, a través de 8 milímetros de incisión, nosotros tenemos 4 trócares robóticos en los que se introduce el instrumental robótico que están viendo ahí, como esa luz que titila significa la activación o inactivación cuando ensamblamos a cada uno de esos brazos que se están moviendo el instrumento que se utiliza. En este caso particular, ¿qué fue? ¿Qué operaron? En este caso en particular, que se está viendo en la consola, esto fue una cirugía de próstata. Lo que yo hice en vejiga fue transuretral, no fue directamente robótica. Entonces, lo que se está haciendo allí es una cirugía prostática, donde se preservan los paquetes vasculares y nerviosos para que el paciente, aparte de curar su cáncer, mantenga su funcionalidad con respecto a la erección y a la continencia. ¿Qué ventaja tiene esto contra la cirugía convencional? Esto multiplica por 16 el tamaño de las estructuras, de manera que la vemos amplificás, la ves mejor. Sí. La ves mejor. Y aparte de darse en un ambiente cerrado, porque se introduce dióxido de carbono, que es un gas para inflar el abdomen claro, y ampliar la cavidad, sí. Allí esas estructuras se ven en un tamaño mucho mayor y en 3 dimensiones, de manera que tenemos un sentido de la profundidad. Sabemos qué está más cerca de nuestros claro. ojos, qué está más lejos, y eso, al magnificar el tamaño de las estructuras, nos permite ser mucho más precisos en conservar estructuras que tenemos que conservar y separarlas de nervios, por ejemplo. Nervios y vasos sanguíneos. Y vasos sanguíneos. Y en tu práctica médica te ha tocado las cirugías más convencionales que se hacían antes y este tipo de práctica. ¿Cuál dirías, si le tenés que asignar un porcentaje de mejoría en cuanto a la calidad quirúrgica que se obtiene con esto? En términos de funcionalidad es donde se valora la gran ventaja. Bien. Allí se estableció esto a partir de poder valorar dónde están las estructuras, que antes por ahí no veíamos, qué tamaño tienen, cuál es su recorrido y poder preservarlas sin afectarlas. Esto se traduce en resultados funcionales. Cómo se recupera el paciente, cómo en ese momento que deja el hospital lo hace de manera precoz y después cómo empieza a recuperar su vida habitual que tenía previamente. Eso reduce los días de internación posoperatoria. Claro. Reduce los días de internación, reduce los tiempos de sonda en los pacientes que tienen que tener sonda, porque al hacer... Lastimaste menos. Lastimás menos y la reconstrucción es más precisa. Claro. Nosotros tenemos en la cirugía 2 áreas, aquellas que son ablativas, donde tenemos que sacar una estructura, y aquellas que son reconstructivas. Y hay cirugías que tienen ambas. Tenemos que sacar una estructura y aparte reconstruir para que quede la anatomía como habitualmente la tenemos, para que la funcionalidad sea lo más parecida. ¿Cuántas horas de entrenamiento hacen falta para poder operar un robot de este tipo? Es variable de acuerdo al antecedente que cada uno tenga. Quien viene de la cirugía laparoscópica ya tiene un aprendizaje y es un salto, porque esto es la laparoscopía asistida por robot, entonces acorta mucho la curva de aprendizaje. Pero de todas formas, lo regulatorio exige una serie de test que hacen... Antes de tocar este robot tenés que tener una capacitación previa, si no, no puedes tocar. De la misma forma que un piloto la misma historia, vuela un tipo de aeronave y no otra. Idéntico. Bien. Hay una serie de test que van calificando y van certificando la idoneidad para realizar y para seguir avanzando. Y aparte esto debe ser renovado, porque en este momento cada movimiento que nosotros hacemos queda grabado, de manera que en California, por ejemplo, que es donde se fabrica esta unidad, saben perfectamente cuánto estoy tardando y cuánto estoy moviendo un instrumento más que otro, y eso queda grabado. Y esto va a ir a la inteligencia artificial, porque va a quedar registrado. A replicar. En la medida que se va acumulando experiencia de todos los cirujanos del mundo, se va estableciendo qué pasos deberían bloquearse o evitarse para no generar problemas. Increíble. ¿Viste? Interesante. Es decir, virtuoso todo. Es muy interesante. Sí. Muy interesante, y está creciendo por esto. Distintas compañías están apareciendo porque toman el aprendizaje de la previa, lo incorporan y van agregando innovaciones, de manera que el panorama es muy alentador en términos de cómo la tecnología nos pone
al servicio un instrumental que es muy valioso. De todas maneras, acá el que diagnostica es el médico. No, por supuesto. ¿No? Digo, sin duda. La importancia de la figura del indudablemente, médico. Indudablemente. Que además tiene este extra de haberse capacitado en el uso de estas tecnologías. Es un plus a lo que ya debemos tener de antemano. Lo que hace al diagnóstico y la interacción con los pacientes es ineludible. Esto es una herramienta más que nos facilita cosas, pero que no lo hace solo. Uno tiene que ser claro con respecto a esto. Es cirugía asistida por robot, pero es el cirujano el que decide. El robot no va a hacer ninguna maniobra que yo no decida hacer con mis dedos cuando estoy moviendo las manivelas. Eso es así. El responsable no es el robot, es el cirujano. Totalmente. Va a ser una prolongación de tus manos y tus decisiones. Con más de precisión. Claro. Es así. Muchas gracias, Norberto, muy amable. Muchas gracias por la oportunidad, siempre a disposición. Un placer.